Ahora viene una parte un poco más compleja, que es el cálculo, la determinación del costo del capital total, de ese C asterisco. ¿Sí? ¿Cómo lo calculamos? El C asterisco, les recuerdo que también se le llamaba WACC, el costo ponderado del capital total. ¿Sí? Y el capital total vimos que era deuda más patrimonio. Entonces vamos a calcular ese costo de capital simplemente ponderando estos dos componentes, el costo de la deuda y el costo del patrimonio. Bien, veamos por parte esta fórmula que nos parece muy complicada, que es complicada, pero vamos a ver que no debe asustarnos tanto. Vamos a ir paso a paso. Regresemos a nuestro diagrama que nos muestra el capital total de la empresa. Ya sabemos que el capital total son todos los activos que nos permiten operar y generar esos flujos de caja libre. Son los activos fijos y el capital de trabajo neto. Esos activos fueron adquiridos con deuda y patrimonio. La suma de estos dos es el capital total. Ese dinero tiene un costo. Vamos a descomponerlo. Hay una parte que es deuda y ese tiene un costo que no tiene duda. Es el costo de la deuda, es lo que nos cobra el banco. ¿Sí? Lo que nos cobra el banco, pero después vamos a ver que hay que hacerle un pequeño ajuste por lo que se llama el escudo fiscal. Pero básicamente es lo que nos cobra el banco, es el costo de la deuda. Y también está el patrimonio. El patrimonio lo puso el accionista y no hay un interés involucrado, pero eso no significa que el inversionista no espera un retorno por meter su dinero, por invertir su dinero en nuestra empresa. Él espera un retorno y probablemente sea mayor que él que esperaría si coloca su plata en un banco. Por lo tanto, el costo del patrimonio existe y tiende a ser mucho más elevado que el costo de la deuda. Pero por el momento sepamos que existe un costo del patrimonio y un costo de la deuda. ¿Sí? Y el costo del capital total, C asterisco, es un promedio de estos dos valores. ¿Sí? Es un promedio, pero ponderado. Por ejemplo, si la deuda nos cuesta 5 y el patrimonio 20, no me va a dar el promedio directo, va a depender de cuánta deuda tengo yo y cuánto patrimonio. Es decir, qué porcentaje de mi capital total es deuda y qué porcentaje es patrimonio. Obviamente no va a ser el mismo costo de capital una empresa que tenga 90% de deuda al 5% y 10% del patrimonio a 20% que otra que tenga la inversa. Es decir, 10% de deuda al 10% y 90% de patrimonio al 20%. ¿Sí? Entonces es un promedio ponderado. ¿Sí? Por eso se llama WACC, Weighted Average, promedio ponderado del costo de la deuda y del costo del patrimonio. Entonces el C asterisco tenemos algo ya más sencillo, pero que podemos entender, es el costo de la deuda por la cantidad de deuda más el costo de patrimonio por el patrimonio sobre la deuda más patrimonio. Con esto lo que estamos haciendo es calcular el promedio ponderado del costo de la deuda y del costo del patrimonio. ¿Sí? Ya tenemos una parte de la ecuación, digamos, entendida. ¿Sí? Vamos a ver más en detalle el costo de la deuda primero y luego veremos más en detalle el costo del patrimonio, que es lo más complicado de esta sección, pero de nuevo es accesible. A fin de entender el efecto del escudo impositivo y por lo tanto el costo efectivo de la deuda, entender cómo se calcula y de dónde viene esa fórmula, veamos un ejemplo sencillo que nos permitirá entender esto mucho mejor. Consideremos dos empresas, la empresa A y la empresa B. Ambas empresas tienen los mismos ingresos y egresos operativos, 1000 de ventas y 700 de egresos. ¿Sí? Pero la empresa A no paga intereses porque no tiene deuda. Si vemos aquí la deuda, esa está en cero, en cambio para B
tiene 500. El capital total, que es deuda más patrimonio de la empresa A, es 1000, pero es 100% patrimonio. La empresa B tiene el mismo capital total de 1000, pero está 50% patrimonio y 50% compuesto de deuda. ¿Sí? Perfecto. Entonces, esta empresa A no pagó intereses, pero la empresa B, que tiene una deuda de 500, pagó el 10% de intereses. El costo de la deuda fue del 10% y pagó por lo tanto 10% de 500, 50 de intereses. Calculamos ahora la utilidad antes de impuestos sobre la renta. En este caso es 1000 menos 700, nos da 300. ¿Sí? En este caso es 1000 menos 700 menos los 50 de intereses y por lo tanto ganamos menos, ganamos 250. ¿Sí? Calculamos el impuesto sobre la renta, que asumimos que es un 30% en este ejemplo. El 30% de la utilidad antes de impuestos nos da aquí 90 y aquí 75. ¿Sí? Le restamos estos 90 a los 300 y estos 75 a los 250 y obtenemos una utilidad neta de 210 para la empresa A, la que no tiene deuda, y 175 para la que tiene deuda. Por lo tanto, ¿cuál es más rentable? ¿La que tiene deuda o la que no tiene deuda? Pues pareciera obvia la respuesta, que es la que no tiene deuda. Ganamos más porque pagamos en la otra 50 millones de euros en intereses. ¿Sí? Perfecto. Pero quizás no es así exactamente. Y veamos por qué. Calculemos algunos índices para ver qué tan rentable es esta empresa para el accionista. Aquí tenemos el ROE, que también llamamos utilidad sobre patrimonio en el curso, en la sección anterior de razones. Este es Return on Equity, es la utilidad sobre el patrimonio. Si nosotros calculamos esta utilidad sobre el patrimonio para ambos casos, nos podemos llevar una sorpresa. Quiero que ustedes lo hagan. Quiero que me coloquen aquí también en estos cuadritos que faltan el NOPAT, cuál es la utilidad neta operativa en ambos casos y cuál es el retorno que se obtiene en ambos casos, y ese retorno lo vamos a calcular dividiendo el NOPAT entre el capital total. Este es el retorno, un valor que vamos a seguir viendo de ahora en adelante. El R es la rentabilidad de este negocio y la vamos a calcular dividiendo el NOPAT entre el capital total. ¿Sí? Y luego sumemos acá para ambos casos, esto es algo sencillo, cuánto pagamos entre intereses e impuestos sobre la renta. ¿Sí? Y eso nos va a permitir determinar el costo efectivo de la deuda y por lo tanto la tasa efectiva. ¿Sí? Completen estos cuadritos y los seguimos viendo los resultados en el vídeo siguiente. Bien, aquí tenemos la empresa A y la empresa B y tenemos los diferentes cálculos. Vemos que el retorno sobre patrimonio, ese ROE, Return on Equity, nos da 21%. ¿Cómo lo calculamos? Simplemente dividiendo 210 entre el patrimonio, que es 1000. El accionista colocó 1000 millones de euros, lo que sea, y obtuvo una utilidad de 210, 21%. No está mal. Pero ¿cómo le fue al accionista de la otra empresa? Este accionista ganó menos, 175. ¿Pero cuánto invirtió? Invirtió la mitad. Invirtió 500 y se ganó 175. Si nosotros dividimos 175 entre 500 nos da 35%. Es decir, la rentabilidad de esta empresa endeudada para el accionista es mucho mayor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta es una empresa que parece ser rentable. Veamos qué tan rentable es. Y regresamos luego a este tema. ¿Por qué se da este fenómeno? Y veremos si se da siempre. Vamos a calcular primero el NOPAT. ¿Cuál es la utilidad neta operativa?
Es simplemente los ingresos menos el egreso operativo sin considerar los intereses, ¿sí? Es decir, en ambos casos, por lo tanto, es 300. 1000 menos 700 y 1000 menos 700. El NOPAT es el mismo, es 300. ¿Cuál es el R? El retorno. Es decir, es el NOPAT sobre el capital total. En ambos casos, ya que no se consideran los costos financieros, es el mismo, porque es el 300 entre el capital total, que es el mismo para ambas empresas. Las dos empresas tienen un retorno idéntico desde el punto de vista operativo, ¿sí? Entonces tenemos un 30% de retorno, de R, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuánto gastamos acá, en este caso, entre intereses e impuestos sobre la renta? ¿Cuánto pagamos por intereses? Bueno, 0 e impuestos sobre la renta 90. 0 más 90 nos da 90. Y en el otro caso, ¿cuánto pagamos por concepto de intereses e impuestos? 50 más 75. Pagamos 125. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿cómo calculamos el costo efectivo de la deuda? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos valores? Entre 90 y 125. La diferencia obviamente es 35. 125 menos 90 es 35. Pero ¿a qué es atribuible ese incremento de los gastos? ¿Cuál es la única diferencia entre estas dos empresas? Pues únicamente el endeudamiento. Es decir, pedimos prestado. ¿Cuánto pedimos prestado? 500 millones y eso nos cuesta 35. ¿Sí? Por lo tanto, 35 sobre 500, la tasa efectiva es de 7%. El costo efectivo de la deuda es 7, aunque el banco me cobre el 10%. ¿Por qué? Yo le estoy pagando los 50 completo al banco. Pero ¿qué pasa? Esos 50 yo los descuento de la utilidad y por lo tanto voy a pagar menos impuestos sobre la renta en este caso. Entonces, la deuda tiene un costo, sí, pero no es lo que me cobra el banco. Es lo que me cobra el banco menos lo que me ahorro por impuestos. Menos estos 15 en este caso. ¿Sí? Entonces, en este caso es 7% el costo efectivo de la deuda. Vamos a ver cómo lo calculamos, cómo sería la expresión matemática, si quieren, de esa tasa efectiva de la deuda. Pero antes, para que no se queden con esta idea de que siempre va a ser más rentable una empresa endeudada que una no endeudada, es cierto en la gran mayoría de los casos, pero eso es válido si el retorno de esta empresa, en este caso 30%, ese retorno de no PAT sobre capital total, es mayor a lo que nos cobra el banco. Siempre y cuando estemos en una empresa rentable que rinde más que lo que me cobra el banco, va a ser interesante, va a ser mejor endeudarse siempre que se pueda. ¿Sí? ¿Por qué? Simplemente imagínense que ustedes tienen un negocio que le rinde 30%. Si ustedes no tienen dinero o lo tienen pero no lo quieren utilizar, si ustedes consiguen dinero prestado al 10% y lo colocan ahí en esa caja que rinde el 30%, es negocio. Pues sí, todo lo que genere ese diferencial es de ustedes, obviando impuestos sobre la renta y todo lo demás. Es rentable pedir prestado a una tasa baja para colocarlo en un instrumento, una empresa en este caso, que rinda más que lo que me cobran. Pero si estamos en una empresa que no es tan rentable, por ejemplo, esta que está acá, vamos a ver esta empresa donde tenemos los mismos ingresos, pero los egresos son mayores, ¿sí? Eh, Aquí la utilidad, por lo tanto, es 60 y en el otro es 10, ¿sí? Calculamos los mismos indicadores,
Todo sigue igual, lo único que cambiamos son los 940, por lo tanto la utilidad neta ahora es 42 en el caso sin deuda y 7 en el caso con deuda. ¿Cuál es el retorno? Veamos directamente el retorno. El retorno es 6%, ¿sí? Entonces es interesante pedir prestado al 10% para colocarlo en un negocio que rinde 6%. Pues obviamente no. Si yo le pido prestado a un amigo al 10% y lo coloco en un negocio al 6%, estoy haciendo negocio. No voy a tener para pagarle. Estoy destruyendo valor. Entonces, esto es importante. El R, el retorno, lo vamos a comparar al costo de la deuda, ¿sí? Y al costo del patrimonio, lo que quiere el accionista también, eso lo veremos después, y eso nos va a determinar si vale la pena endeudarnos o no. Siempre y cuando el R sea superior, nos conviene endeudarnos. Y vemos que el retorno sobre el patrimonio pasa de 21% a 35%, pero en este caso tenemos un retorno bajo del 4.2% sin deuda y lo empeoramos a 1.4% al colocarle deuda. ¿Sí? Los dejo que hagan este cálculo para verificar, pero este era un mensajito que no quería dejar de pasarles. ¿Sí? Bien, en todo caso, el objetivo era determinar la tasa efectiva de la deuda y esto se determina tomando en consideración el escudo fiscal, es decir, que los intereses los puedo deducir del impuesto sobre la renta y por lo tanto el costo efectivo es menor. Y vamos a ver cómo se calcula. El costo efectivo de la deuda, que habíamos llamado CD, es igual a D, que es lo que me cobra el banco, ese 10%, pero después del escudo fiscal, después de 1 menos T. Lo multiplico por 1 menos la tasa de impuestos sobre la renta. En nuestro ejemplo, D era el 10% y T 30%. Entonces 1 menos 30 nos da 70%, de 10% nos da el 7% que determinamos. Esta es la fórmula que quería mostrarle, que vamos a seguir utilizando a partir de ahora. El costo de la deuda es lo que me cobra el banco después del escudo fiscal. Este es el escudo fiscal, 1 menos T. Bien, entonces C asterisco es el costo efectivo de la deuda por la deuda más el costo del patrimonio por el patrimonio entre deuda más patrimonio. Conocemos la deuda, conocemos el patrimonio, ya acabamos de determinar el costo efectivo de la deuda porque conocemos lo que nos cobra el banquero y la tasa de impuestos sobre la renta. ¿Qué nos falta? Lo único que nos falta es el costo del patrimonio. Y es lo complicado de esta sección y lo vamos a ver paso a paso. Bien, sigamos entonces con nuestro costo de capital total C asterisco. Como vimos, este C asterisco es el promedio ponderado del costo de la deuda y del costo del patrimonio. Aquí ya desarrollamos el costo de la deuda aplicándole el escudo fiscal a lo que nos cobra el banco. Entonces, esta parte de la ecuación ya la tenemos clara. C asterisco es el costo efectivo de la deuda por el peso de la deuda, D sobre D más P, el porcentaje que representa la deuda entre el capital total, que es deuda más patrimonio, más el costo del patrimonio por el peso del patrimonio, que es patrimonio sobre deuda más patrimonio. ¿Sí? Un promedio ponderado donde tenemos todos estos valores con excepción de el costo del patrimonio. ¿Sí? Entonces lo que vamos a calcular ahora es el costo del patrimonio. Y vamos a empezar a calcularlo para empresas que cotizan en la bolsa. ¿Sí? Sé que no es probablemente nuestro caso, pero es el punto de partida y después vamos a extrapolar este conocimiento a las empresas que no cotizan en la bolsa. ¿Cómo calculamos el costo de patrimonio? Vamos a ver que es bastante sencillo esta segunda parte. Lo complicado está en esta próxima sección, pero de nuevo no nos asustemos, es bastante accesible, lo vamos a hacer paso a paso. Aquí vemos la fórmula CP, costo de patrimonio, es igual a RF más beta que multiplica RM menos RF. Vamos paso a paso. RF
representa la tasa libre de riesgo. En cada país hay un instrumento financiero, típicamente los bonos del tesoro de ese país, que representan el instrumento con menor riesgo y se considera que ese país nunca va a dejar de pagar a los tenedores de bonos, ¿sí? Entonces, esa tasa libre de riesgo es lo mínimo que quiere el inversionista, ¿sí? Por debajo de eso no hay nada. El costo del patrimonio, es decir, el patrimonio no tiene un costo en sí en el sentido que no tenemos que pagar, pero el inversionista sí espera un retorno para invertir en nuestra compañía. Y ese retorno, que es el CP, es al menos igual a lo que él pudiera ganar comprando bonos del tesoro, por ejemplo, norteamericano si está en Estados Unidos. ¿Sí? La tasa libre de riesgo. Más algo que depende de beta, y beta es una medida de volatilidad o de riesgo de la acción. Es decir, él va a querer algo más que depende de qué tan riesgoso es el negocio que en el que queremos invertir. ¿Sí? Entonces, ese beta mide el riesgo. Luego veremos qué valores puede tomar y cómo se calcula ese beta. ¿Sí? Pero ese beta multiplica algo que se llama la prima del mercado, market premium, que es el retorno promedio del mercado, cuánto se gana en la bolsa por invertir en promedio, es decir, es el rendimiento del índice bursátil. En otras palabras, si uno compra un paquete diversificado de acciones, totalmente diversificado, uno obtendría este retorno del mercado. Luego vamos a ver dónde obtenemos ese valor, ¿sí? Y el RF ya lo conocemos, es el mismo que tenemos acá. Por lo tanto, es RM menos RF lo que en promedio se gana o se exige, digamos, los inversionistas exigen como mínimo por invertir en el mercado. ¿Sí? Es el market premium. En promedio, ¿cuánto se gana por invertir en la bolsa versus la tasa libre de riesgo? Típicamente estos valores están entre 5 y 7%, 7,5%, dependiendo de los países y la época, ¿sí? Y la tasa libre de riesgo puede estar entre 0,7 y 1,5, 3, depende del país nuevamente. Vamos a ver algunas láminas que nos ilustran eso. Pero estos valores son dados, aquí no hay duda. El RF lo vamos a tener. Si estamos en España, ubicamos el RF de España, el Market Premium para España y luego vamos a ver el beta para la acción que queremos comprar, evaluar, ¿sí? El beta que depende del riesgo de esta acción, ¿sí? Y ese riesgo es medido por la volatilidad de la acción. Vamos a seguir viendo esto paso a paso. Aquí simplemente para que sepan que pueden conseguir googleando en internet la tasa libre de riesgo, en este caso de diferentes países de Europa. Vemos que Turquía, la tasa libre de riesgo es un 10,9%, que es enorme. Pero tenemos, por ejemplo, España con 1,3% y Suiza con 0,9%. Y hay otros países por debajo que no vemos por acá, ¿sí? Pero entonces, dependiendo del país donde estemos valorando la empresa, la acción, vamos a obtener una tasa RF distinta. Supongamos que estamos en España, aquí sería el 1,3%. Vemos que en Estados Unidos la misma información en este momento de grabación de este vídeo está en 0,72. ¿Sí? 0,72 hasta septiembre 2020. Perfecto. También tenemos otro tipo de información que es de una vez el Market Premium, ¿sí? Que es RM menos RF de una vez. En un solo gráfico, aquí para Estados Unidos, tenemos el retorno del mercado, el RM, ¿sí? La curva azul, vemos que está alrededor de 7,5, el retorno del mercado, ¿sí? La tasa libre de riesgo en verde, ¿sí? Vemos que en este momento está bajo,
0.3, algo por el estilo. Y el diferencial, que es lo que también nos interesa, RM menos RF, está en este momento cercano al 5%. ¿Sí? Y eso va a variar por país. Aquí tenemos para España, por ejemplo, cuánto está ese market premium. Está en este momento cerca del 7.5%, pero vemos que ha alcanzado picos bastante elevados. ¿Sí? Bien, esa información, por lo tanto, es importante validarla al momento de la valoración, ya que vemos que varía. ¿Sí? Perfecto. Entonces, volvamos a nuestro costo del patrimonio. Ya sabemos qué es la tasa libre de riesgo y cómo conseguirla. Tenemos también la prima del mercado, el market premium, ¿sí? Lo que nos falta ahora es este beta, que es donde radica lo complejo, la complejidad de estos cálculos. Y de nuevo, vamos a ir paso a paso y vamos a ver que no es nada tan complicado. ¿Sí? Entonces vamos al único punto que nos falta, que es el cálculo del beta. Primero, ¿qué significa el beta? Antes de ver esta fórmula que nos puede asustar, al menos a los que no somos estadísticos, ¿sí? Veamos conceptualmente lo que representa. El beta significa o mide, pretende medir el riesgo de una acción y lo mide por la volatilidad. ¿Qué tan volátil es esta acción? Si es muy estable, el riesgo es poco. Si es muy volátil, el riesgo es alto, simplemente. ¿Y qué pasa con el retorno esperado por parte del accionista? ¿Es el mismo dependiendo del riesgo? Obviamente no. Si el riesgo es mayor, él va a esperar un retorno mayor. ¿Sí? Aquí vemos un beta, el beta de menor a mayor, y el retorno, por lo tanto, va también de menor a mayor. Si tenemos una acción que tiene un beta que está por acá, menos que 1, él se va a conformar con un retorno que es X, ¿ok? Este retorno que está acá. Si estamos más bien por acá, en una acción mucho más volátil, con un beta más elevado, el retorno esperado va a ser mayor. Y existe un punto en que ese retorno es RM y corresponde a un beta de igual a 1. Vamos a ver por qué es igual a 1. Y regresemos a esta ecuación. Si vemos esta ecuación y reemplazamos beta por 1, ¿qué nos da CP? CP va a ser igual a RF más 1 por RM menos RF, es decir, RF más RM menos RF. Se van los RF y nos queda RM. Es decir, el beta igual a 1 corresponde al rendimiento del mercado. Es decir, que el accionista se va a conformar con el rendimiento promedio del mercado si una acción tiene un beta igual a 1. O en otras palabras, el beta igual a 1 es el beta del mercado, por definición. ¿Sí? Matemáticamente, cuando apliquemos esta ecuación, si en vez de valorar una acción, el rendimiento de la acción, si tenemos el rendimiento del mercado, que sería el índice, vamos a obtener, porque sí, matemáticamente, un beta igual a 1, porque es la referencia. En todos los mercados, el beta de referencia es igual a 1. El beta del índice es igual a 1, por definición. Por lo tanto, el retorno del mercado corresponde a el beta igual a 1. Si una acción tiene un beta superior a 1, es decir, si el riesgo de esta acción es superior al riesgo promedio de todas las acciones, de todo el mercado, el retorno esperado va a ser mayor. Al revés, existen acciones que son más estables, obviamente, que el promedio y son menos volátiles y por lo tanto tienen un beta menor. Y el accionista se va a conformar con un retorno menor al retorno promedio del mercado. Siempre mayor que la tasa libre de riesgo, obviamente. ¿Sí? En otras palabras, a mayor riesgo o volatilidad, mayor beta y mayor retorno esperado y por lo tanto mayor costo de patrimonio.
Si una acción es más riesgosa que otra, el accionista va a querer un rendimiento superior por su dinero. Esto es solo para ilustrar de manera gráfica lo que es el beta. ¿Sí? Aquí vemos tres acciones. Vemos en el tiempo el rendimiento, la ganancia. Aquí esta acción naranja, vemos que ganamos, luego perdimos y así sucesivamente en el tiempo. ¿Sí? Muchos altos y bajos. Hay otra que es mucho más estable, la morada. ¿Sí? Se mueve poco. Y otra que está en el medio, ¿sí? La verde. Esta verde tendría un beta igual a 1 y podemos decir, por ejemplo, que es el beta, que es el mercado, que esto grafica en promedio las ganancias del índice bursátil. En Estados Unidos el Standard Poor's, por ejemplo, o el Nasdaq, tomamos un índice y esto va a tener por definición un beta igual a 1. Esta acción, que es más volátil, va a tener un beta, no sé de cuánto, pero sé que va a ser mayor a 1. En este caso coloqué 1.5 y similarmente esta acción va a tener un beta menor a 1. Aquí coloqué 0.5. Esto es simplemente ilustrativo para que entendamos qué mide el beta. El beta, por ejemplo, de esta acción anaranjada, mide la volatilidad, pero en comparación con la referencia. ¿Qué tan volátil es comparado con el índice bursátil, con el promedio de todas las demás? ¿Sí? ¿Dónde conseguimos esos valores? Si los queremos calcular con la fórmula que vimos anteriormente, a la que vamos a regresar y la vamos a hacer paso a paso, inclusive en Excel, en otro vídeo. ¿Sí? Muy sencillo esa parte. Lo que me interesa en este momento es la parte conceptual y que sepan, si quieren conseguir estos valores, dónde lo pudieran hacer. En Estados Unidos, por ejemplo, en Yahoo Finance, pueden ubicar los valores del índice bursátil, una serie de valores del índice bursátil, en este caso del Standard Poor's 500. ¿Sí? Googlean Standard Poor's en Yahoo Finance y pueden descargar todos esos valores. Por ejemplo, tienen los datos históricos, ustedes deciden qué tipo de frecuencia, bajan esos datos y lo que nos interesa es para cada uno de estos días, de esta fecha, el precio, por ejemplo, al final. Siempre tienen que tomar el mismo siempre. Pues. Tomemos los precios al final, ese es el valor del índice bursátil. ¿Sí? También podemos hacerlo para una acción. Por ejemplo, si quisiéramos valorar Amazon, ¿sí? Bajamos los datos históricos de Amazon y tomamos esos mismos valores al cierre para, obviamente, esa misma fecha. ¿Sí? Con esas dos series de valores, bien, ya tenemos los valores descargados del índice bursátil y del precio de la acción para el periodo que seleccionamos. ¿Sí? Pero ahora para calcular el beta, y el beta, tenemos aquí de nuevo la fórmula que no vimos en detalle antes, pero aquí la tenemos. El beta se calcula dividiendo la covarianza del rendimiento de la acción versus el rendimiento del índice y eso lo vamos a dividir entre la varianza del rendimiento del índice. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, vamos a explicarlo intuitivamente primero. Teníamos aquí en un eje, teníamos aquí que, por ejemplo, teníamos una acción y teníamos acá el mercado. ¿Sí? Lo que nosotros queremos medir es la volatilidad. Es qué tan riesgoso es esta acción y es siempre en relación al mercado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo medimos eso? Para medir diferentes acciones y en diferentes países y asumiendo que siempre nos tiene que dar un beta igual a 1 para todos los mercados. Lo que queremos es medir la variación relativa. Aquí los estadísticos me perdonan por la terminología, pero lo quiero explicar de manera intuitiva. ¿Cómo varía mi acción, mi ganancia con esta acción versus la ganancia promedio del mercado?
Entonces, esto es lo que pretende medir la covarianza. ¿Cómo se mueve esta ganancia con respecto a la ganancia del mercado? ¿Se mueve en el mismo sentido primero? ¿Se mueve de manera similar? ¿Se mueve de manera más intensa, menos intensa? Eso es lo que mide la covarianza. ¿Sí? Y para normalizar, para poder comparar entre diferentes bolsas, para obtener un beta igual a 1 para el mercado, lo voy a dividir ese valor de covarianza entre estas dos series de valores entre la varianza, que tanto varía mi mercado, mi referencia, ¿sí? Entonces, primero voy a calcular cuánto varía esta serie roja versus la verde y la voy a dividir entre la variación de esta serie verde, ¿sí? Esto es lo que hacemos para calcular el beta. Dividir la covarianza del rendimiento de la acción versus el rendimiento del índice entre la varianza del rendimiento del índice, ¿sí? Si entendemos esto intuitivamente, el resto es muy fácil. A estas columnas tenemos que agregarle el rendimiento, calcular el rendimiento. Lo vamos a hacer en una hoja Excel para que tengan los cálculos hechos en el próximo vídeo, pero quiero que lo vean aquí a nivel intuitivo primero, ¿sí? Entonces necesitamos calcular el rendimiento de la acción y el rendimiento del índice. Aquí tenemos los términos, los valores absolutos, ¿sí? Si compramos una acción el 17 en 1520.91 y el día siguiente la vendimos al precio que estaba, que es 1551, ganamos 31, ¿sí? Pero en términos porcentuales, ¿cuánto es? Es 31 sobre 1520 y esto es el 0,020097, ¿sí? Hacemos lo mismo para el mercado. Si compramos un paquete de acciones que rinde igual que el mercado en 2545 y el día siguiente estaba en 2546, ganamos 1 y en términos porcentuales sería 1 entre 2545, nos da este valor que es muy pequeño. Copiamos esta fórmula y tenemos entonces las ganancias para el índice y para la acción. Ahora necesitamos calcular la covarianza entre estas dos series de valores y la varianza de esta serie de valores. ¿Cómo lo hacemos? En Excel es muy fácil. Simplemente nos colocamos acá en la celda donde queremos tener ese valor de covarianza y escribimos, si es en inglés, más covariance.p de la serie de valores C1 y C2. Sombrean esta columna y luego esta otra columna. De nuevo lo vamos a ver en Excel, digamos en vivo entre comillas, para que vean cómo se construye esta covarianza. Y luego la varianza, aquí lo colocamos y simplemente más var P. El P significa que es la población, no es una muestra, sino que es la población total. ¿Sí? Entonces tenemos estos dos valores, la covarianza y la varianza, dividimos uno entre otro y obtenemos el beta de la acción, nuestro beta estimado para esta serie de valores, desde 2018 hasta 2019, 1,41. Ese valor también nos lo da Yahoo si lo queremos. Para 5 años está calculado acá y vemos que da 1,52. Es decir, no parece descabellado lo que acabamos de conseguir, 1,41 versus 1,42, pero para un año versus 5 años. ¿Sí? Bien, con esto les quería mostrar cómo calculamos un beta para una acción que cotiza en la bolsa. Pero ¿qué pasa en la mayoría de los casos, que es realmente lo que nos interesa en este curso? ¿Cómo estimamos? Porque no podemos calcular. ¿Cómo estimamos el beta de nuestra empresa? Y por lo tanto, ¿cómo calculamos nuestro costo de patrimonio? El costo esperado del rendimiento para nuestro accionista. Es lo que vamos a ver entonces en esta sección. Como no existe beta, ¿qué se les ocurre? Estamos en una empresa, por decir algo, química y no cotizamos en la bolsa. Tenemos todo menos el beta. ¿Qué pudiéramos hacer? En principio, pudiéramos ubicar una empresa similar que esté en el mismo sector, en química también, el sector químico, que tenga más o menos los
mismos activos, la misma cantidad de ventas, que sea similar lo máximo posible y por lo tanto decir, bueno, si esta empresa que cotiza en la bolsa está en el mismo sector, es muy similar a la mía, pues yo debería tener el mismo beta o un beta similar. Sin embargo, hay un pequeño detalle. Si tenemos dos empresas idénticas en el mismo sector, mismos activos, misma venta, pero una está muy endeudada. 90% de su capital total es deuda. En cambio, la nuestra, 10% nada más es deuda. El resto es capital social, es decir, aporte de los accionistas. ¿Cuál de las dos perciben ustedes que es más riesgosa? Olvídense lo del retorno. Una cosa es el retorno, es el riesgo. ¿Qué tan riesgosa perciben ustedes una empresa que está muy endeudada versus una que no está endeudada? Obviamente la respuesta es o debería ser la más endeudada, porque cualquier fluctuación en los flujos de caja va a hacer que caiga en manos de la banca. Por lo tanto, ¿cómo debería ser el beta de una empresa endeudada, más endeudada? Pues obviamente mayor. A mayor deuda hay más riesgo y por lo tanto el beta debería ser mayor. Por lo tanto, el procedimiento es calcular un beta para la empresa similar. Es decir, lo tenemos, está publicado ese beta, lo tomamos, pero le quitamos el efecto que tiene la deuda en ese beta de esa empresa similar. En otras palabras, ¿cuál sería el beta de la empresa similar si no tuviera deuda? Hay una fórmula para eso, la vamos a ver enseguida, pero entonces conceptualmente lo que quiero es que vean esto. Tenemos un beta de una empresa similar, pero tiene deuda, diferente a la mía. Entonces le voy a quitar el efecto de la deuda y obtengo un beta desapalancado, es decir, eliminando el efecto de la deuda en el riesgo. Entonces tengo un beta sin deuda. Voy a considerar que sería el mismo beta mío si yo no tuviera deuda tampoco. ¿Sí? Pero como yo tengo deuda, le voy a agregar el efecto de mi deuda apalancando ese beta con el nivel de deuda que yo tengo. ¿Sí? Es algo sencillo, creo, pero déjenme repetirlo igual. Tenemos un beta de una empresa similar, pero ese tiene una deuda distinta. Le quito el efecto del riesgo de la deuda desapalancándolo. Ya veremos cómo. Luego asumo que ese sería mi beta desapalancado si no tuviera deuda, pero le agrego el efecto de mi deuda apalancándolo. ¿Sí? Las fórmulas son las que tenemos acá. Tenemos una empresa similar, que es la empresa Y, ¿sí? Y tenemos su beta, ¿sí? El beta, digamos que lo que sea, 1.5. A ese beta apalancado, beta Y de la empresa Y apalancado, lo voy a dividir entre este factor, 1 más 1 menos la tasa de impuestos sobre la renta, es decir, 1 menos TY sería el escudo fiscal de esta empresa Y. Si es la misma tasa que nosotros, perfecto. Si no, hay que averiguar qué tasa de impuestos sobre la renta paga esta empresa. Eso está, si es una empresa que cotiza en la bolsa, esa información está disponible. Entonces, 1 más el escudo fiscal de esa empresa multiplicada por su estructura deuda sobre patrimonio. ¿Qué tan apalancada está esta empresa? Si es 90%, tendríamos aquí deuda 900, por ejemplo, y patrimonio 1000, por decir algo. ¿Sí? Los valores que tenga esta empresa de deuda y de patrimonio. ¿Sí? La empresa Y. Entonces, ese beta apalancado lo dividimos entre ese factor y obtenemos el beta de esa empresa Y desapalancado. El riesgo sin el efecto de la deuda. Luego, después de haber obtenido este beta Y desapalancado, el beta de la empresa similar, pero sin el riesgo de endeudamiento, lo apalanco
asumo que es el mismo mío si no tuviera deuda, pero le voy a agregar ahora mi riesgo financiero. En vez de dividir, para desapalancar se divide, para apalancar se multiplica por algo similar. Uno más el escudo fiscal de mi empresa, tomando la tasa de impuestos sobre la renta que nosotros pagamos, que nuestra empresa paga. Entonces, 1 menos TX que multiplica nuestra estructura deuda sobre patrimonio. ¿Sí? Si aquí era 90 y aquí es 10, aquí vamos a poner, por ejemplo, 100 sobre 1000, tendríamos nuestro 10%, lo que sea, los valores reales de nuestra empresa. Entonces, aquí le estoy agregando el riesgo financiero que corresponde a nuestra estructura de deuda sobre patrimonio. ¿Sí? Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que se hace? Se toman varias empresas similares a la nuestra, se hace este procedimiento de desapalancar, se toma el promedio de las desapalancadas y ese promedio es el que vamos a apalancar con nuestra estructura deuda patrimonio. Hagamos un ejemplo sencillo para fijar estos conceptos. Tenemos aquí una empresa X, la nuestra, que desea determinar su beta, su estimado de beta, beta X. Tenemos los datos de una empresa similar, la empresa Y, que tiene un beta de 1.5. Y esta empresa tiene una razón de deuda patrimonio igual a 1. Es decir, la deuda es el mismo monto que el patrimonio. ¿Sí? En cambio, nuestra empresa X está mucho más apalancada, está más endeudada. Tiene 1000 de deuda y 500 de patrimonio. Por lo tanto, la razón deuda-patrimonio es igual a 2, 1000 sobre 500. La tasa de impuestos sobre la renta para ambas empresas es de 30%. Con estos datos, por favor, estimen el beta apalancado de la empresa X.